El caso del presidente Uribe, detenido en su domicilio por orden de la Corte Suprema de Colombia, nos muestra una situación de persecución política judicializada producida por un grupo que se llama el castrochavismo, con el propósito de asesinar la reputación del presidente Uribe y con el propósito de establecer una sanción, sentar un precedente contra los luchadores contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado en la región. Este caso, que es tan grave, sin embargo, es solamente el síntoma de una causa mucho mayor. El caso Uribe es el síntoma en Colombia, como lo es el caso de los militares y de los ciudadanos presos en Venezuela, indebidamente procesados por jueces infames, como lo es el caso de el exgobernador de Pando, procesado bajo el régimen de Evo Morales en Bolivia, o la persecución política del presidente Sánchez de Lozada en Bolivia, o los casos de persecución política judicializada, denominados los casos terrorismo en Bolivia, o como los casos de fallos judiciales que violan los derechos humanos, estudios de caso que, reflejados en este libro, fueron realizados por el Inter-American Institute for Democracy sobre casos que en el Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa, utilizando la justicia, se empleó el poder para perseguir a inocentes, para utilizar la justicia como un mecanismo de represión política. Es lo mismo que pasa en la Nicaragua de Ortega y Murillo, y es lo que pasa desde hace más de 60 años en Cuba, donde, poniendo un ejemplo muy tradicional y muy antiguo, tenemos el célebre caso del embajador Armando Valladares, que fue preso político por casi 23 años, juzgado y sentenciado por un delito que nunca había cometido, o los casos que se presentan ahora mismo contra la gente de la resistencia, la condena contra Ariel Alonso Pérez o el juicio contra José Daniel Ferrer. El caso Uribe es el síntoma en Colombia de la manipulación que hace el castrochavismo, la alianza entre Castro y Chávez, que hoy día controla los regímenes de Cuba, Venezuela, la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Correa y Nicaragua de Ortega y de Murillo, que además los han organizado como narcoestados y que tienen como fundamentales aliados a las FARC y al ELN de Colombia, y que desarrollan durante todo este siglo una confrontación en contra de la democracia y en contra de la estabilidad de las repúblicas del hemisferio. Llegó un momento en las Américas en que el castrochavismo controlaba gran parte de los países e incluso la Organización de Estados Americanos con la gestión de Insulza. En ese momento, el presidente Uribe, en ejercicio de la presidencia de Colombia, realizaba una batalla colosal en contra del narcotráfico, del terrorismo, y solamente hay que recordar algunos hechos. El bombardeo que se hace en la zona de Angostura, en el Ecuador, contra miembros de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano, cuando Correa, miembro del castrochavismo, había convertido al Ecuador en un narcoestado. Las operaciones que se hacen dentro de Colombia para quitarle a América y al mundo el suministro de la cocaína, que termina creciendo de 40.000 hectáreas de cultivos a más de 220.000 hectáreas. O sea, miremos en el caso Uribe, además del síntoma, que es la violación de sus derechos, la persecución política, la violación y la extinción del Estado de Derecho en Colombia, la manipulación de la justicia para buscar humillar a un defensor de la libertad y la democracia, para buscar castigar indebidamente y asesinar la reputación de un luchador contra las dictaduras, contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada y contra el terrorismo. Veamos de dónde viene eso y cuál es el ataque del que está siendo objeto Colombia. Se trata nada más ni nada menos del ataque de la organización criminal cubana, venezolana, nicaragüense, de Evo Morales y de esta clase de dirigentes que se amparan en frases o en ventajas como el Foro de Sao Paulo, como el Grupo de Puebla,
que atacan la democracia y que atacan a los defensores de la democracia. En ese contexto, simplemente me resta puntualizar que en el caso Uribe se está extinguiendo el Estado de Derecho en Colombia, porque el Estado de Derecho quiere decir garantía de debido proceso legal, que no existe. En el caso Uribe se está violando la presunción de inocencia, se ha violado la igualdad jurídica, se viola el principio de equidad, se viola el principio de juez imparcial y se viola la seguridad jurídica. No estamos ante un juicio, estamos ante el linchamiento del presidente Uribe. Ese juicio va a seguir y va a terminar con una condena, porque los jueces no son imparciales, porque han abierto causa con un tema que no tiene materia justiciable para abrir causa. Y están repitiendo simplemente la metodología castrochavista que se llama la judicialización de la persecución política, y Colombia y los colombianos y las autoridades de Colombia y los defensores de la democracia en la América y el mundo lo tienen que saber y lo tienen que recordar. Porque hoy día es el presidente Álvaro Uribe Vélez, pero la pregunta es, ¿quién sigue? ¿Cuál es el próximo en la larga lista de crímenes que comete el castrochavismo, penetrando la justicia, manipulando y corrompiendo los órganos y los organismos de la democracia para debilitar los pilares de la defensa de las repúblicas y de la libertad en nuestro continente? Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí para Carlos Sánchez Berzaín. ¿Qué medidas cree usted que el gobierno actual o la ciudadanía o ambos puedan o deban tomar para corregir un problema que amenaza la estabilidad de la democracia colombiana? Hay dos tipos de medidas. Primero, la medida particular. Los jueces que actúan con doble estándar simplemente cometen delito de prevaricato. Y con todos los antecedentes que ha mostrado el doctor Nieto en su exposición, hay demasiados jueces en el sistema de justicia de Colombia. Hay estos jueces en la Corte Suprema de Justicia de Colombia que son jueces infames, que son jueces que están incumpliendo su obligación de imparcialidad, su obligación de respeto de la ley, su obligación de ser jueces. Y eso es crimen, eso es delito. O sea, bien harían los sectores de la ciudadanía, de los liderazgos políticos, con independencia de ideologías, en defender el Estado de Derecho y en procesar a los jueces prevaricadores. Por los datos que yo tengo y que son de dominio público, quienes han ordenado la detención del presidente Uribe han cometido delito de prevaricato. Y eso es un proceso penal que los tiene que llevar a la cárcel, además de hacer cesar los actos criminales que están cometiendo contra la víctima, que en este caso es el presidente Uribe. Eso en el tema particular. Y en el tema general, hay que estar conscientes de que Colombia es el trofeo, es el objetivo más grande que el castrochavismo, Cuba y Venezuela tienen en las Américas. Ellos han controlado por 10 años el Ecuador con Correa, se han adueñado de Venezuela, a la que tienen sometida en la miseria, someten Cuba desde hace 6 décadas, están en total control de Nicaragua desde el año 2007, han perdido al dictador, pero siguen controlando la dictadura en Bolivia, no sueltan Bolivia. Tienen un sistema transnacional de narcoestados, ahora apoyado por el gobierno de Fernández Kirchner desde la Argentina, y son una amenaza para la paz y la democracia en las Américas. Y ya es hora de que los líderes latinoamericanos, los líderes de la región y la gente encargada del estudio, del análisis y de la política, abandonemos el espacio de los sofismas y de las elegancias que no sirven para nada. Aquí hay una agresión contra la democracia y lo primero que hay que hacer es identificar al enemigo, con la valentía que lo ha hecho siempre el presidente Álvaro Uribe como presidente, como dirigente político, como opositor, como senador. Hay que señalar las cosas con claridad. Aquí hay un grupo que en las Américas ha tomado la política y que no hace política, ejerce la delincuencia organizada transnacional, y hay que separar la delincuencia de la política, señalando a que esta gente es
del ámbito de la delincuencia, porque hacen narcotráfico. Sus socios principales, las FARC, el ELN, las federaciones cocaleras de Evo Morales en Bolivia, la gente que maneja terrorismo, secuestro, la penetración de Hezbollah, la penetración de Irán en las Américas, el crimen organizado que se perpetra desde Cuba y Venezuela. Llevan adelante dinámicas de desestabilización política permanente y lo que buscan es destrozar al enemigo, como en el caso que están pretendiendo con el presidente Uribe. O sea, llamemos las cosas por su nombre y sepamos que el castrochavismo existe y que hoy día está agrediendo Colombia con el caso del presidente Uribe. Mañana puede ser cualquier otro país. Lo hizo en octubre pasado con el golpe de Estado en el Ecuador. Lo hizo unas semanas después con ese tremendo proceso de desestabilización en Chile. Lo está haciendo permanentemente con Colombia y otros países de la región, o sea que identifiquemos al enemigo y las democracias tienen que demostrar que no son inermes.